En este capítulo iremos desde Buenaventura hasta Chuchero, una playa en el Pacífico colombiano, para conocer las ballenas jorobadas. Le pedimos a la lancha que nos dejara en esta playa donde hay una cascada. Y no solo les mostraré las ballenas, sino playas, ríos y cascadas que tienes que conocer en el majestuoso Pacífico colombiano. Salí de Cali rumbo a Buenaventura, aprovechando para mostrarles algunos de los murales que dejaron en las protestas. Tomé un InDrive, que es el transporte más económico para llegar rápido y seguro al terminal. Una vez ahí me indicaron dónde debía tomar el bus, que vale 35.000 pesos y tarda 3 horas para llegar a Buenaventura, el puerto más grande de Colombia y también uno de los lugares más afectados por la violencia. No tenía plata, entonces me fui hasta a sacar plata. La Olímpica estaba súper llena, el supermercado estaba súper lleno, entonces me fui al cajero y el cajero me dice quiere pagar 2.000 pesos de seguro por la plata que sacó. Saqué 200, es que quiere pagar 2.000 pesos de seguro por las siguientes 2 horas por si de pronto la roban. ¿Ah? Nunca me ha pasado eso en mi vida. Llegué acá a Buenaventura. Desde el terminal hasta el muelle se puede caminar porque como es zona militar es segura. Y aquí estoy en un restaurante súper rico comiendo. Es el número 35 que queda en el camino. Me costó 10.000 pesos el sancocho. ¡Wow! No se imaginan. Y vean, les muestro, estoy aquí caminando por Buenaventura y esta es la zona que les digo que es segura porque es zona militar, entonces aquí no pasa nada, aquí es todo súper tranquilo, por eso puedo grabarles. Entonces vean lo que es la calle. Y voy a averiguar el parqueadero ahora. Mira, se llama Aseguramos LR. Aquí me dicen que vale 22.000 pesos 24 horas más 1.000 pesos la hora adicional, y allá en el muelle vale 30.000 pesos más 1.500 la hora adicional. Y bueno, y acá es como muy seguro porque es la zona militar y hay 14 cámaras, eso es lo que me dicen. Como está tan lleno, me dijeron que tenía que dejar la llave. Buenaventura es el puerto marítimo más grande de Colombia, por donde transita el 80% de la mercancía del país. Pero es uno de los lugares más pobres del país y más afectados por la violencia. Es además uno de los 2 lugares del mundo donde más llueve y ni siquiera tiene acueducto, o al menos de la llave no sale agua. Ya estamos acá en Buenaventura con mi mamita y quería contarles que este es el lugar del mundo donde más llueve. Aquí en Buenaventura la gente se baña con totumo, aquí en Buenaventura recogen agua de lluvia, no existe acueducto. Sí, aquí, este es un lugar loco porque además está todo el muelle. Pero bueno, dejémonos de tragedias y vámonos de paseo. La lancha para Chucheros dura 40 minutos y vale 100.000 pesos ida y vuelta. Si vas adelante, la lancha salta más, y si vas atrás, te mojas más. Así que lo mejor es ir en la mitad y al lado derecho, para tener mejor vista. Además, en la mañana el mar está más calmado. Saluda, corazón. Conocido. Que 20.000 pesos cuesta traerla y devolverla. Ah, usted es muy barata. Subir pasado sale muy barato. Yo porque no me traje a 5 perros de paseo para acá. La loma donde Llanense queda ubicado en un acantilado con una vista fenomenal. Pero nosotros acabamos de llegar y ya nos vamos para Coqueros, que es como creo que 10 minutos caminando. Para la caminata a Chucheros se recomienda tener zapatos cómodos,
idealmente de botas pantaneras o zapatos con agarre. Yo terminé descalza. Y a la vuelta es necesario tener pantalones largos, camisa manga larga para protegerse de los tábanos que pican. Ya estamos llegando a la playa y vean lo que es esto. O sea, toda esta basura que ustedes ven aquí, ¿de dónde viene? Pregunten. Creo que viene de allá. Cuando el mar sube, llega aquí toda esta basura. No es basura que hayan traído a botar acá, es basura que viene de allá. ¿Y de dónde llega la basura que llega de allá? Viene de los ríos y viene de cada una de las cosas que nosotros estamos consumiendo. Entonces, en vez de decir, uy, qué horrible esa playa, yo no voy a esa playa, hay que pensar, uy, qué horrible, cada vez que yo estoy consumiendo alguna de estas cosas que estoy viendo acá, ¿a dónde están yendo esas cosas? ¿Me estoy encargando yo de que eso vaya a algún punto de reciclaje? ¿Sí? ¿Tengo la necesidad de usarlo de verdad, sí o sí? O sea, ¿necesito usar ese producto o no es necesario? Porque cada producto que nosotros usamos, vean a dónde va. Ya no se trata de echarle la culpa a los pueblos costeros. Cada uno de nosotros debemos tomar la responsabilidad de las basuras que producimos en casa. Hablar con recicladores para entregarles lo reciclable y sobre todo reducir al máximo nuestros desechos. Al día siguiente nos fuimos a ver las ballenas jorobadas, uno de los planes turísticos más conocidos en todo el Pacífico colombiano. El avistamiento de ballenas solo está permitido en el mes de agosto, aunque se sigue realizando en julio y septiembre. Se debería limitar la cantidad de embarcaciones y mantener una distancia de 40 metros mínimo para evitar afectarlas con contaminación acústica y química. Por otro lado, se planea la creación de un puerto profundo en Bahía Málaga que afectaría el trayecto de las ballenas. Después de ver las ballenas, nos llevaron a una playa cercana para disfrutar de las cuevas y de la vegetación. Le pedimos a la lancha que nos dejara en esta playa donde hay una cascada que queda allá al fondo. Así que para allá vamos a meternos a la cascada. Yo voy caminando
caminando detrás de toda mi familia y todos van histéricos porque yo soy muy lenta, porque camino muy lento y ellos tienen mucho afán. I'm so sorry. Esta es la playa Chuchero, la misma playa donde queda el camping La Loma. En esta playa hay 2 cascadas, es una playa amplia y larga donde podrás encontrarte en el camino con crustáceos, cuevas, animales, insectos, vegetación y muchos niños jugando. Al llegar decidimos ir a la playa Juan de Dios, otro camino en medio de la vegetación, el barro y la aventura. Caminando desde el camping hasta Juan de Dios nos demoramos media hora. El camino es en medio de la selva, hay un poco de barro, hay que ir con buenos zapatos, no como yo que voy con estos. A veces me toca quitármelos porque se me resbalan, hay que irse agarrando bien porque hay partes resbalosas. Y bueno, pues la caminada es súper rica y llegas a esta playa tan espectacular. Para caminar por el sendero hay que pagar 10.000 pesos por el permiso y se llega a esta playa que han tratado de privatizar. Pero en Colombia hay una ley que dice que todas las playas son públicas hasta 30 metros de la marea alta. Este es el artículo 83 del Código de Recursos Naturales. Suscríbete gratis a este canal de YouTube para que no te pierdas de ningún capítulo, ya que el viaje al Pacífico todavía no ha terminado. Y cuéntame si te ha gustado este capítulo, si tienes dudas o recomendaciones.